Que el Señor te bendiga, bienvenido a este tiempo de la escarcha una mañana más. Estamos leyendo acerca del interrogatorio de Jesús, su arresto y hoy concretamente también de la negación de Pedro. Leo en Juan 18, versículos del 19 al 27, donde dice que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo siempre. He enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No hay mucho más que puedan sacar de él o decir. Pero seguimos leyendo. Dice que estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Uno estas palabras del interrogatorio de Jesús con las palabras de Pedro de negación, simplemente por mostrarnos el contraste y por dar lugar al título del devocional en esta mañana, que es Fallamos. Tú y yo fallamos. Jesús no falla, pero tú y yo fallamos. Jesús protege a sus discípulos. Jesús no se esconde. Jesús dice claramente que su doctrina y su enseñanza ha sido en público, nada ha sido en oculto. Él no esconde nada. Él sabe quién es. Él sabe a dónde y cuándo y por qué ha venido y para qué. Y en todo momento lo declara. Sin embargo, protege a aquellos que no están todavía preparados, como Pedro. Pedro sí, Pedro falla. Pedro es capaz de negar a Jesús. Negó que le conocía, ahora niega abiertamente que es su discípulo. Y Juan no se ensaña con Pedro, no hay ningún indicio aquí de que Juan esté tratando de mostrar que Pedro es malo y él es bueno, no está tratando de sacar ventaja. Nadie en la iglesia primitiva jamás habló de la negación de Pedro. Pedro fue un líder importantísimo en la iglesia primitiva, y quizá precisamente porque él había fallado de una forma tan estrepitosa pudo dar esperanza a otros con ese mensaje: si yo he fallado al Señor, aunque tú le falles, Él te perdona, Él está contigo. Por lo tanto, en esta mañana quiero dejarte este pensamiento: tú fallas, yo fallo. No pretendas o esperes que jamás vayas a fallar. No pretendas de nadie que jamás vaya a fallar. El único que no falla es Jesús. Jesús siempre da la cara, Jesús nunca esconde nada, pero nosotros, los seres humanos, tú y yo fallamos, escondemos nuestras vergüenzas, tenemos mucho que esconder y mucho que callar, y a veces cometemos el error de negar al Señor en palabra y en hecho. Aún así, Jesús nos ama, Jesús da su vida por nosotros, y si venimos a Él tenemos perdón en Él y restauración en Él. Por eso te invito en esta mañana a no juzgar a nadie. Nunca juzgues, ni siquiera te juzgues a ti mismo. Con esa dureza que a veces el diablo nos pone para acusarnos, Él es el acusador, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando tú eres consciente de que has fallado, que has hecho algo mal. Es tiempo de venir a Jesús y experimentar su perdón. No como Judas, que le dio la espalda y se ahorcó y terminó mal, sino como Pedro, que aún habiendo fallado pudo venir al Señor y responderle: sí, Señor, te amo, y tú lo sabes, como lo veremos más adelante en este Evangelio de Juan. Que Dios te bendiga en esta mañana. Recuerda que nosotros siempre fallamos, pero recuerda que hay uno que nunca falla, y es el Señor Jesucristo. Brilla por Él siempre, también hoy. Que Dios te bendiga.